Seguimos en la noche. Ante una eventual renuncia del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, el Congreso sería el encargado de nombrar a su sucesor. Es precisamente en el Congreso donde está en trámite un proyecto de ley que busca establecer como obligatorio un examen de salud para los altos cargos del gobierno con el fin de verificar si están en condiciones de salud para desempeñarse en su cargo. El 7 de agosto de 2010, Angelino Garzón asumió como vicepresidente de Colombia. Sí, juro por Dios, por la paz y por el pueblo de Colombia. No obstante, a los 2 días de asumir la vicepresidencia, Angelino Garzón ya presentó su primer quebranto de salud. Debido a una enfermedad coronaria, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El 18 de junio de 2012, su salud le jugó de nuevo una mala pasada. Un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma, inducido durante varios días. Fue durante su convalecencia cuando el representante Telésforo Pedraza presentó un proyecto de ley que buscaba eliminar la figura de vicepresidente y cambiarla por la de designado. El presidente Juan Manuel Santos, que apoyó la propuesta, aseguró que de ser aprobada no entraría en vigencia durante su periodo presidencial. Él tiene su cabeza muy bien puesta, está muy lúcido, está inclusive alegre, con humor, tiene unos impedimentos físicos pues de movilidad, pero eso no creo que sea motivo para poner en duda su permanencia en la vicepresidencia. El proyecto de reforma constitucional fue archivado. Sin embargo, es desde el mismo Parlamento donde surge la petición a las autoridades médicas del país para que certifiquen el estado de salud del vicepresidente Angelino Garzón. En ese sentido, en el Congreso cursa un proyecto de ley que obligaría a los altos cargos del gobierno, incluido presidente, vicepresidente y ministros, a someterse a un examen médico anual con el fin de evidenciar alguna enfermedad que afecte la aptitud para ejercer el cargo. El derecho a conocer sobre la salud de los gobernantes para certificar que están en buenas condiciones lo tienen todos los ciudadanos. Entonces hay que regularlo para que, sin perturbar a los funcionarios, sin invadirles su intimidad, sin que se preste para venganzas de coyuntura o para presiones de coyuntura, se hagan sus exámenes cabalmente, oportunamente y además regularmente. Ante la triste situación que enfrenta el vicepresidente, existen 3 escenarios posibles: un reemplazo temporal durante el tratamiento a su cáncer, continuar en el cargo o su renuncia definitiva, posibilidad que el funcionario está contemplando. Yo tengo que someterme a radioterapias y por eso yo combino las incapacidades médicas con mi actividad como vicepresidente. Allí hay un vacío y por eso yo no descarto que para tranquilidad de mi familia y de Angelino y de mi esposa, no descarto la posibilidad de renunciar. Ante una eventual renuncia, quedaría entonces en manos del Congreso la elección de su sucesor, tal como lo contempla la Constitución colombiana. En caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por una convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. Abogado Juan Manuel Charri, para leer entre líneas las palabras de Angelino Garzón, quiero poner en contexto quién es el actual vicepresidente de Colombia. Estamos hablando de un hombre que fue gobernador, un hombre además que fue diplomático, que fue embajador en el gobierno de Álvaro Uribe ante las Naciones Unidas, un hombre que además ha sido sindicalista y es candidato a la Secretaría General de la OIT. Es un hombre astuto, es un hombre diplomático que si quisiera renunciar ya lo hubiera hecho, pero las palabras de hace algunas horas fueron: les agradecería de rodillas que me pidieran la renuncia. ¿Qué lee usted de estas palabras? A mí me parece que en ese punto se equivoca el vicepresidente. Desde el punto de vista jurídico, la renuncia es un acto libre y espontáneo de la persona, que evalúa sus condiciones y por la motivación que sea se separa del cargo. Las renuncias no se piden, las renuncias se dan. Me parece que él le da más un sesgo político, esperando reacciones, esperando a medir el clima político de su permanencia en el cargo, y en eso se equivoca. Debe hacer un análisis íntimo y considerar si para bien de él y del país debe continuar en el cargo. Congresista Augusto Posada, si el vicepresidente Garzón no quiere renunciar, ¿cree usted que está dándole prevalencia al tema político, quizá a lo que pueda pasar en una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos por encima de lo que pueda pasar con su recuperación? Jason, somos políticos
y vivimos en la política. Un mensaje sí muy claro que debe quedar es: el Congreso de la República no solicitará la renuncia al señor vicepresidente. Está en manos de él o someterse a un examen médico o presentar su renuncia en el momento que él lo determine. Entre tanto, el Congreso entrará a tomar las medidas que atribuye la Constitución, y es nombrar un reemplazo. De cuáles son los cálculos que se puedan dar en este momento o que tenga el señor vicepresidente, yo no me atrevería a comentarlos. Él es un hombre que le ha aportado mucho a este país, es un hombre que, pues, además de esos cargos que usted menciona, fue ministro, un ministro sagaz, un ministro, pues, que también dejó huella en el gobierno pasado, y él sabrá tomar sus decisiones. Nosotros como Congreso respetamos la decisión del señor vicepresidente. Señor Charri, pero mientras tanto también este caso ha servido, como lo estábamos escuchando de uno de los senadores, Lozano, para casi prestarse para una persecución política para favorecer a intereses personales, según lo están diciendo. Hablaron incluso hasta de un golpe de Estado al vicepresidente en algún momento con este caso de la enfermedad. ¿Usted cree que el vicepresidente también se quiera victimizar en algún momento? Yo creo que ha habido errores de manejo en muchos puntos de esta historia. Uno, por parte del Senado, de solicitar el examen médico como si fuera obligatorio, como si fuera un deber. No hay norma que lo exija y por eso se está tramitando una ley. Yo creo que fue un error del Senado hacer esa solicitud. Y me pareció también desatinado que el vicepresidente le diera una connotación mucho más allá de lo que estaba ocurriendo, en el sentido de que tenía detrás unos móviles de golpe de Estado, de atentado a la democracia, cuando simplemente se estaba haciendo una lectura del reglamento del Congreso. Yo creo que se han dado lecturas equivocadas con trascendencia política cuando realmente estamos en un tema jurídico muy puntual. Retomamos la conversación con el señor Todd Howland. Señor Howland, ¿a usted le parece prudente la decisión tomada por el vicepresidente Garzón de dejar a consideración del Congreso su renuncia, o todo lo contrario? ¿Usted ve más indicado que alterne sus actividades con el tratamiento médico? Bueno, yo creo cuando una persona cae con una enfermedad, como yo estaba preocupado que yo tengo la habilidad de continuar. Y cada día estaba me cuestionando que yo tengo la capacidad o no. Yo creo en este caso es mejor para preguntar a la persona que está con una enfermedad. Por ejemplo, el presidente. El presidente también tiene un cáncer. Yo creo es importante para preguntar a él si él piensa que él puede continuar en su cargo. Podemos ver en varios países, líderes tenían un cáncer o tenían un problema serio de salud. Y ellos propios tienen que ver que ellos tienen la capacidad. Pero si hay un otro, ¿quién puede mismo establecer esta línea brillante? Es difícil. Yo creo nosotros somos personas responsables. Yo creo una persona como vicepresidente o presidente de la República tienen en su mente que es importante que ellos tengan una capacidad para realizar su trabajo. Entonces yo creo que ellos no van a exigir su responsabilidad de una manera irresponsable. Ellos fueron votados por una gran porción de la comunidad colombiana. Entonces yo creo que cada día ellos están preguntando si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien. Entonces yo creo es por ellos propios para decidir que ellos tienen la capacidad, y a veces, por ejemplo, infelizmente un tratamiento de cáncer no funciona. Y esa persona va con tiempo a admitir que, bueno, ahora infelizmente yo no puedo hacerlo. Pero yo creo esa persona, ¿no? Esas personas son autorresponsables, tienen una historia tan larga. Y ustedes, los colombianos, están dando su confianza con su votación. Entonces yo creo no van a actuar de manera irresponsable. Señor Howland, ¿hasta dónde debe haber un límite entre el estado de salud de una persona y sus funciones? En este caso, refiriéndose a Angelino Garzón. Bueno, yo creo es bien difícil para definir esta línea brillante de capacidad y no capacidad. Entonces, un médico puede tener una opinión y otro puede tener otra. Entonces, ¿quién tiene derecho para seleccionar a este médico?
Yo puedo decir en mi caso mismo, ¿no? Yo tenía un médico que piensa que es mejor que voy a jubilarme. Y hay otro que dice, no, es mejor para tu salud para continuar. Entonces, es bien difícil porque no hay una ciencia que indica de tiene que tener facultad A, B, C para tener capacidad. Yo creo es un peligro para intentar de crear esta línea brillante porque se va a crear un tipo de discriminación porque tal vez la persona tiene A, B y D y no tienen C. Entonces, no es una ciencia para decir quién tiene capacidad y quién no tiene capacidad. Muchas gracias, señor Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Es momento de una segunda pausa, ya continuamos evaluando nuestro tema de hoy. Tras revelar que padece un cáncer de próstata, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, no descartó la posibilidad de presentar su renuncia. Ya volvemos.